Hechos capítulo 10. Amén. Esto lo vamos a leer rápido para ponernos en contexto. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este puso en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Bueno, recuerde que es su compromiso estar leyendo el libro de los Hechos y poder darle un mayor contexto ya aquí en la congregación. Amén. Ok, la historia de Cornelio es la historia de un hombre que amaba a Dios, un hombre piadoso y un hombre que hasta ese momento no había conocido la salvación. Pero aunque no conocía la salvación y sabía que por no ser judío la salvación no era para él, porque hasta ese momento Jesús no había muerto, no había venido la redención completa para los gentiles o la salvación para los que no conocían, los que no eran judíos. La Biblia dice que Dios puso su mirada sobre él a causa de las limosnas que hacía y las buenas obras y porque amaba a Dios. Amén. Hablamos acerca de que nadie puede comprar el favor de Dios. Nadie puede comprar los dones, ni las gracias, ni la misericordia de Jesús. Nadie puede comprar la salvación. Pero para Dios no pasa por alto las cosas que tú haces. Y dice que así como sube delante de Dios todo lo malo que hemos hecho y nuestras faltas, también sube delante de Dios para testimonio lo bueno. Así que como este hombre oraba, ayudaba, daba al necesitado las limosnas y daba ofrendas generosas, Dios puso la mirada sobre él. Amén. Y mientras él oraba a un Dios del cual no entendía mucho, un ángel se le apareció en una visión y le dice: Cornelio, tienes que hacer esto. Hay un hombre que se llama Simón, está en la ciudad de Jope y vive en la casa de otro Simón. Ese otro es curtidor. Manda a tus soldados por él. ¿Sale? Y Cornelio obedece y envía a los soldados por Simón. Amén. Ahora, algo que debemos de notar es cómo sucede la trama. Y muchas veces he predicado yo desde aquí al decirles que Dios no es blanco y negro. Dios, aunque ha establecido leyes para nosotros, ordenanzas, Él está por encima de las leyes y por encima de las ordenanzas. Si las ordenanzas y las leyes gobernaran a Dios, entonces serían superiores a Dios. Pero Dios está por encima de todo eso. Dios ve todas las cosas. Para Dios no es tan simple como para nosotros a veces decir este es bueno y este es malo. Dios ve todas las cosas, sopesa toda la situación. Eso sí, la salvación solamente viene a través del Señor Jesucristo. Amén. Así que Dios ha visto todo lo que has hecho para bien. Tu servicio, tu trabajo, por más humilde que sea, por más que esté en la oscuridad, por más que nadie lo vea, Dios ve todas las cosas. Amén. Y como respuesta al trabajo de Cornelio, es que envía un ángel. ¿Por qué el ángel no le dice a Cornelio: Cornelio, va a pasar esto y mira? ¿Y por qué el ángel no le empieza a enseñar? ¿Por qué el ángel hace que envíe soldados suyos o que envíe gente por Simón, por Pedro? ¿Por qué no de una vez? Bueno, como en muchas áreas de nuestra vida o cosas que nos pasan, Dios nos lleva a través de un proceso. Y ese proceso generalmente está ligado a la fe y a los desafíos. Dios siempre nos lanza
nuevos desafíos. Eso es así. Siempre nos quiere llevar a más. La Biblia dice que Dios nos va a llevar de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. ¿Y sabes cómo va a ser eso? A través de desafíos para creer un paso a la vez y creer un poco más y atreverte a hacer cosas que antes no hubieras hecho. Por eso es que Dios nos lleva de esta forma y a veces pone situaciones que para Él sería muy fácil proveer la necesidad. Para Él sería muy fácil responder esa petición porque sufres, porque lloras, porque estás enfermo. Pero Dios nos está desafiando cada día a un nivel mayor de fe, a un mayor nivel de confianza con Él. Entonces las cosas se manifestarán y el plan que Él tiene para tu vida se va a desarrollar. Haz de cuenta como un lienzo o un pergamino. ¿Han visto los pergaminos o los han conocido? Pedazos de tela o de piel que se extendían. Bueno, así el propósito de Dios se va extendiendo sobre nuestras vidas, pero es a través de los desafíos que respondemos. Amén. Ok, vamos a continuar en Hechos, verso 9, Hechos 10, verso 9. Cornelio escucha al ángel y envía a los soldados. En el verso 9 continuamos, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Amén. Mira qué interesante, está Pedro orando. Estos hombres vienen caminando, Pedro está orando. El trabajo de Pedro era orar, era ayunar, era tener comunión con Jesús y predicar el evangelio. Llegó a casa de este Simón porque fue traído para sanar a una persona ahí. ¿Recuerdas? Y si no lo recuerdas, lo vas a leer porque no podemos regresarnos. Pero por eso está ahí Pedro. Está orando y mientras está orando le da mucha hambre. Y cuando le da hambre, le sobreviene un éxtasis. ¿Sabes qué es un éxtasis? Un éxtasis es diferente a una visión. Primero, en la Biblia nos dijo que Cornelio vio una visión, pero Pedro tuvo un éxtasis. La diferencia es las cosas que ven. En una visión ven cosas naturales. En un éxtasis ven cosas sobrenaturales, pero sin perder el conocimiento ni el control de su cuerpo. Pedro está ahí y de repente viene el éxtasis y ve que el cielo se abre y un gran lienzo, una gran tela desciende del cielo. Y en la tela había cuadrúpedos, había animales. Y una voz le dice: Pedro, levántate, mata y come. Pedro tenía mucha hambre, era lo que tenía Pedro. Pero cuando ve los animales, se da cuenta que son animales impuros o inmundos. Los judíos tenían prohibido alimentarse de cierto tipo de animales, entre ellos los que menciona aquí la escritura, más otros muchos. Tenían prohibido, era pecado. El Señor les había dicho: no, no vas a comer de eso. Ahora la voz le está diciendo: Pedro, mata y come. Nos damos cuenta que Pedro nunca perdió el conocimiento,
porque le responde y le dice, no, no voy a comer eso. No voy a comer eso porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Yo me he cuidado de no faltarte. Nada que sea impuro, nada que no te agrade ha entrado en mi boca. Tantos años estarme cuidando para que ahora regarla y comerme algo que no me es lícito. Y la voz le vuelve a hablar y le dice, Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Y dice que esto sucede 3 veces más. De nuevo el lienzo, de nuevo los animales, de nuevo la voz, sube el lienzo. De nuevo el lienzo, los animales y la voz. Cuando la Escritura repite algo por más de 3 veces, Dios está siendo enfático. Dios está diciendo, hey, pon atención a esto. ¿Sabías que la Escritura dice más de 346 veces, no temas? Si esto se lo repitió 3 veces y la Biblia nos dice 346 veces, Dios, no temas, es importante. Dios quiere que eches fuera el temor de tu vida. Y Dios le está diciendo a Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Termina el éxtasis y Pedro se queda pensando, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? De aquí en adelante, Dios va a hablarte. Y Dios puede hablarte a través de la Biblia, cuando tú estás leyendo la Biblia, y de repente un versículo es como si brincara de entre las páginas de la Biblia y te dijera, hey, aquí estoy yo. Es Dios diciéndote, esto es para ti. A veces estamos en medio de la predicación y se dice una frase o un versículo que capta toda tu atención y todo lo que está a tu alrededor se para. Es Dios hablándote. Te puede hablar por visión, inclusive te puede hablar por voz audible. Pero a veces lo que Dios nos habla no logramos entenderlo del todo, porque Dios nos habla respecto a lo que necesitamos saber, conocer, entender, no respecto a lo que queramos oír. Porque a veces nuestra oración es, Dios, háblame específicamente sobre esto. En otras ocasiones ni siquiera estamos haciendo una pregunta y Dios nos contesta. Pedro no preguntó nada. Pedro solo tenía hambre y Dios le muestra esto. Está relacionado con su situación actual. ¿Tienes hambre? Voy a hablarte a través de la comida. Voy a hablarte a través de la comida, porque es donde toda tu mente está centrada. Ahorita si te digo algo, por estar pensando en la torta, se te va a olvidar. Pero como tienes tanta hambre, tu mirada va a estar fija en esto. Voy a capturar tu mirada. Y le dice nuevamente, lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Amén. ¿Crees que es una palabra fuerte de parte del Señor? Es una palabra muy fuerte de parte de Dios. Tú no puedes llamar inmundo nada que Él ha limpiado. ¿Sabes que a veces somos muy sueltos con la boca? Por eso la Escritura dice que un hombre poderoso es el hombre que logra controlar su lengua. No habla de lo que puede hacer en sus fuerzas, con sus manos, con sus dones y talentos, espiritualmente. Pero dice que hay un hombre poderoso en la tierra y ese hombre es el que puede controlar la lengua. Porque la lengua dice que es capaz de incendiar la creación. ¿Crees eso? ¿Entiendes a qué se refiere? Un malentendido, una palabra mal dicha puede terminar con una relación o puede terminar con una familia. Un chisme puede destruir amistades. Por eso la Escritura dice, ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado con lo que dices. Hay algo poderoso en lo que nosotros hablamos y decimos.
Y a veces nos es muy fácil hablar sobre aquellos que Dios ha bendecido. ¿Cuántas veces has murmurado contra la iglesia, contra tus hermanos o contra tus líderes? ¿Cuántas veces has hablado de más? Es que aquel hermano o hermana me cae gorda. Es que los líderes no saben, no entienden. Yo sí. Y el Señor dice, no te atrevas a llamar inmundo lo que yo limpié. ¿A ti te costó? ¿Tú moriste por Él en la cruz? ¿Tú derramaste tu sangre por Él? ¿Acaso tú lo volviste una nueva criatura? No, ¿verdad? Entonces no te atrevas a hablar mal de quien yo he bendecido. No te atrevas a hablar mal de quien yo he escogido. Así está diciéndole el Señor a Pedro, no llames tú común lo que yo ya he limpiado. Y ahí está Pedro pensando, ¿qué significa todo esto? Porque a veces Dios nos habla y no logramos entender qué es lo que nos quiso decir. ¿Qué es lo que nos quiso decir? A veces alguien va a venir y te va a decir, dice el Señor que escuchó tu oración. ¿Y tú? ¿Cuál? ¿Cuál? Porque últimamente le ando manejando 4 o 5, que si la comida, que si el trabajo, que si... A veces no entendemos. Sigamos leyendo aquí en Hechos capítulo 10, verso 17 en adelante. Mientras Pedro, 17, Hechos 10, 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaba si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Amén. Ok, la pregunta aquí es, ¿tú crees que Pedro hubiera ido con ellos si Dios no le habla antes? Si a Dios se le puso al brinco diciéndole, no, no voy a comerme eso. Si llegan Juanito y Pedrito y le dicen que un ángel nos mandó, que vayas con nosotros. Aparte ni judíos eran gentiles. Y te recuerdo que un gentil y un judío no se podían llevar. El judío veía al gentil poco más que un perro. Así como que hay animales, el perro, el gato y el gentil. Esa era la mentalidad del judío. Así que un gentil que viniera y le dijera a un judío, ven conmigo, no iba a suceder, no iba a pasar. Y por eso Dios es que le da esta visión que de otra manera no hubiera respondido Pedro. No la hubiera respondido. Pero ahora no solamente le dio la visión, sino que le dice, ahí hay 3 que te buscan, Pedro. El Espíritu le dice, baja y atiéndelos. Y Pedro entiende lo que Dios le había hablado. Entiende ahora la visión. Así que ahora Dios te va a responder. Si no entiendes, no te preocupes. No te preocupes. Dios a su tiempo te va a dar respuestas. Dios a su tiempo te va a hacer entender qué y por qué. Dios a su tiempo te va a hacer entender los sueños que te ha dado. Eso sí, no dejes de orar. No dejes de orar. Señor, si fuiste tú hablándome en este sueño, yo digo amén. Ay, pastor, pero yo nada más veo cosas de muerte y destrucción. Yo nada más veo que la gente se muere. Tú ora.
Soñé que el hermano Pedrito nos lo estábamos cafeteando. Ora por el hermano Pedrito. No dejes de orar. Porque a veces lo que vemos en sueños o en visiones no necesariamente son cosas que van a pasar tal y cual. A veces una muerte física que vemos en un sueño habla de muerte espiritual. A veces cosas que no entendemos, Dios después nos las hace entender. Solamente no dejes de orar. Uno de los primeros sueños que Dios a mí me dio fue estar de pie. ¿Han visto en la televisión, cuando visten a una novia que la suben a un banquito y ahí está todo el mundo vistiéndola? Yo tuve un sueño así y yo estaba encima de ese banquito y había mucha gente alrededor de mí y se acercaban y me ponían cosas, y cuando se quitaban todos, yo tenía una bata en mi mente o en mi sueño. Yo la veía como uno se imagina a la gente de la Biblia. Se me olvidó su nombre, no es bata, es una túnica. Y mi túnica era de colores. Los que han leído la Biblia saben que la túnica de colores se le dio a José. En ese momento yo no sabía quién era José. Yo nunca había leído sobre una túnica, pero Dios me dijo, yo nada más sentía muy bonito. Yo dije, ay, qué chido. Eso estuvo muy chido. No entendía. Años después leo y dije, ¡ah! Dios también en un sueño me dio una túnica de colores. ¿Y recuerdas por qué le dieron la túnica de colores? Porque era el favorito. Era el chiqueado, exactamente. Dios tiene esa característica. Yo no te vengo a presumir, yo soy el chiqueado de Dios. No. Pero Dios tiene la característica de hacerte sentir único. Dios no es como nosotros. Si yo me enfoco en Él o en ella, ay, pastor, es que aquellos son sus consentidos. No, espérame, mejor ustedes. Y aquel, no, pero Dios no es así. Dios tiene la capacidad no solamente de hacernos sentir únicos, sino que ante sus ojos somos únicos. Todos. Pero hay detalles que Dios tiene contigo. Así que tus sueños, las visiones, la palabra que Dios te ha dado, no la olvides. Sigue orando en eso. Sigue orando por ello. Y espera que Dios te va a mostrar hacia dónde te quiere llevar. Y sabes, otra cosa, a partir de ahí Dios me empezó a hablar por muchos años en sueños, en sueños, en sueños. No había semana en que yo no soñara 3 o 4 cosas que Dios me hablaba, que después me confirmaban otros. Después entendí por qué me había dado ese sueño de la túnica. Dios es así. ¿Tú qué tienes que hacer? Seguir orando, seguir esperando, seguir creyendo. Así que Pedro desciende y le dice, ¿por qué me mandan llamar? Le hablan la historia de Cornelio y le dicen, el ángel le dijo que fueras. Así que por favor, ven con nosotros. Vamos a continuar en el verso, Hechos 10, verso 24. ¿Lo tienes? Hechos 10, verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Amén. Ya vamos a llegar al punto de por qué fue Pedro a ver a Cornelio. Pero antes, quiero hablarte de esto. Cuando llega Pedro, Cornelio sale y se postra a sus pies. Amén. ¿Y qué hace Pedro? Lo acepta
No, lo rechaza y dice, no lo hagas. Yo soy igual que tú. Nosotros no podemos postrarnos delante de ángeles, ni de imágenes, ni de hombres. Nosotros solamente nos postramos delante del Rey de Reyes. Pedro se lo dice, yo soy igual que tú. Hoy alguien me llamó, de esas llamadas bonitas de la vida. Me llamaron para preguntarme cómo está. ¿Cómo está, pastor? Bien. ¿Qué ha hecho? Bla, bla, bla. Quiero comer con usted. Sí, muchas gracias. Con la pastora, sí. Yo quiero decirle que lo aprecio mucho, lo amo en el Señor. Usted ha sido una persona muy importante en mi vida. Ah, gracias. Usted es como mi padre espiritual. Nada más no le digo que es, nada más no me refiero a usted como padre espiritual, porque yo soy mucho mayor que usted. La persona que me habló es mayor que yo por 10, 12 años, 15 años, no sé. Pero yo dije, qué bueno que no me llama padre espiritual, ni quiero que me llame padre espiritual, porque padre espiritual, y lo acabamos de ver en el discipulado, lo espiritual engendra lo espiritual. Y lo único que puede engendrar lo espiritual es Dios. Así que nuestro padre espiritual es Dios. La escritura dice, dale honra y trata a los líderes en la iglesia como padres. Y líderes en la iglesia, entiendan que ustedes se tienen que comportar como padres, pero nunca dice, es tu padre espiritual. Así que no está bien para nadie recibir gloria. La gloria le hace daño a los humanos. La gloria le hace daño a los humanos. No significa que no necesitamos reconocer los logros de otras personas. No significa que no debemos de alegrarnos por lo que otras personas hacen. Te recibiste, te dieron tu título, tu certificado, nos gozamos contigo. Ahora eres el ingeniero o eres el líder o eres el presidente, nos gozamos contigo. Y te vamos a dar el honor que merece un presidente, el honor que merece un líder, pero no te vamos a llenar de gloria. También leímos en la escritura que Herodes, el rey Herodes, un rey, al estar hablando, la gente se emocionó tanto y lo quería barbear, que le dijo, cuando tú hablas, habla Dios y no un hombre. Y la Biblia nos cuenta que ese rey, en lugar de decir, ten de barberos, no me digan eso, solamente hay un Dios. En lugar de decir eso, dijo, bueno, ¿para qué les digo que no? Sí, sí. Y un ángel enviado de Dios lo hirió y murió comido de gusanos. La gloria le hace daño al hombre. Así que ten cuidado, no llames a ningún hombre padre espiritual, porque ningún hombre puede ser padre espiritual, pero sí puedes darle el honor de un padre. Amén. Pedro recibe a Cornelio, Cornelio se postra y Pedro le dice no. Y le vuelve a recordar, yo estoy aquí meramente porque Dios me envió, porque a mí me es abominable estar con extranjeros. Pero dime, ¿qué tengo que decirte? ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Vamos de nuevo a la Biblia, Hechos capítulo 10, verso 30. ¿Lo tienes? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios no hace acepción de personas. Fíjate qué maravilloso. Otra cosa maravillosa en Cornelio fue que cuando le habló a Pedro, trajo a toda su familia. Dice que le habló a familiares
y amigos. Y a un gente importante le llamó y le dijo, ven, porque Pedro nos tiene que decir algo. Pedro nos va a decir algo. Y Pedro llega y dice, wow, me doy cuenta de que Dios no mira a las personas como nosotros las miramos. Para Dios no hay rechazados. Yo he ido a lugares a predicar, hermanos. Yo he ido a lugares, a casas, me han invitado a casas a compartirles del evangelio, donde se oye chistoso, pero donde literalmente esconden al feo de la familia. Literalmente esconden al niño inquieto, al mugroso. Algunos han dicho, no, pastor, deje que se vaya porque viene de trabajar y huele feo. Él allá, él mejor otro día. Dios no hace acepción de personas. Nosotros no deberíamos de hacerlo. Y no me refiero solamente a rechazarlos porque o no se ven bien, o están mal, o son los locos, o digo, porque en toda familia hay un loco y luego lo quieren esconder también. Respecto al evangelio, no deberíamos de estarlo ocultando de los demás. ¿Quieres escuchar? No solamente escuches tú, trae a los demás, invita a los demás. Pero ¿cómo voy a invitar a este si es bien rejego? Si a él le caen gordos los cristianos, si no puede ver a los pastores. Hace tiempo una hermana me dijo, pastor, venga, pero no quiero que venga a la hora que esté mi marido, no quiero que se encuentre a mi marido. ¿Por qué? Porque le caen gordos los pastores y no quiero que le vaya a dar un trancazo. Mire, pues es bravo, usted no lo conoce. Y le dije, mire, no se preocupe, lo más que puede pasar es que me acomode uno, que me tire y que me tenga que levantar. Así del suelo no paso. Y fui, la visité y gloria a Dios, ella me dio una hora, pero llegué a la hora que estaba su marido. Llegué, ya tiene tiempo que no los veo, pero terminamos siendo amigos. Terminamos siendo amigos y pastor, y donde quiera que me ve todavía me saluda. Y pastor, ¿y cómo está? Y me saluda y me abraza. Dios no hace excepción de personas. Y tú no sabes cuál es el momento que Dios tiene para tocar a alguien. Así que tú no dejes de invitar. Invítalos a la congregación. ¿Quieres que vaya a tu casa a orar? Voy a tu casa a orar. Invita a todos los que puedas. Vente, va a venir alguien a hablar. ¿De qué? De Dios. Tú vente. Invita a todos los que puedas. Pero no hagamos acepción de personas, porque también hacemos acepción de personas cuando impedimos que el evangelio llegue. Porque están mal, porque no saben. Si supieras la cantidad de borrachos que han recibido a Cristo, hombres que ahora les sirven con amor, hombres que ahora algunos están pastoreando congregaciones y dicen, el primer encuentro que yo tuve con Cristo fue borracho. Yo andaba borracho, me levantaron del piso, me sentaron en la silla y escuché al que fue a predicar, Cristo te ama, y eso cambió mi vida. Así que si Dios no hace acepción de personas, nosotros no lo hagamos. No encierres el evangelio, deja que todos lo escuchen. ¿Quién sabe si ese es el momento que Dios tiene para ellos? Y eso fue precisamente lo que hizo Cornelio. Llamó a todo el mundo y lo metió a la casa y le dijo a Pedro, ahora sí, dinos, háblanos lo que tienes que hablar. Amén. Hechos 10:34. Perdón, bueno, 34 para darle mejor entendimiento. Hechos 10:34. ¿Lo tienes? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano,
a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Qué tremendo. Es bien tremendo. Pedro les está hablando de Jesús. Cuando Cornelio le dice: habla pues, dinos lo que tengas que decirnos de parte de Dios. Dios no le habló a Pedro y le dijo: les vas a decir esto. Pedro no oró por las personas y dijo: a ver, pásale usted, vamos a orar por usted. Todos con su mano extendida. Pedro no dijo eso. Pedro empieza a hablar del evangelio y empieza a decirle: es Jesucristo el que Dios ha puesto por Señor y Salvador. Él será juez de vivos y muertos. Solamente a través de él está la vida. Pedro aún seguía hablando, no terminaba de hablar cuando el Espíritu cae sobre todos y todos empiezan a hablar en lenguas. Y en ese momento Pedro dice: ¿dónde hay agua, muchachos? Aquí atrás hay un charco. Sobre el charco vamos a bautizarlos. Y los bautizan a todos. Ahora, piensa en los hombres que invitó Cornelio. Algunos fueron por chismosos, porque nunca falta el chismoso que va a haber atole y tamales, yo estoy. Algunos hermanos como chiste, bueno, ni como chiste, porque ya los vi. Algunos me decían: pastor, ahí vienen los novenarios. ¿Puedo ir? ¿Es pecado que vaya yo? Porque yo no voy a rezar. Yo voy porque viera qué tamales tan sabrosos, pastor. ¿Quiere que le arrime uno? No, gracias. Pero hay siempre un chismoso que va. Fue el chismoso. Fue el que tenía curiosidad. Fue el que no podía decir que no. Ya habían invitado a Cornelio a la boda y Cornelio fue. Ahora Cornelio los invita y pues no pueden decir que no. Así que van. Y unos fueron por chismosos, otros porque tenían necesidad y otros por compromiso. Y sobre todos cayó el Espíritu Santo. Y a todos los alcanzó. Y todos fueron bautizados. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice: así son los hijos de Dios. Se mueven como el viento, se mueven como el Espíritu. El Espíritu no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, pero sientes su presencia. Así es el viento, así es el Espíritu. No puede decir alguien: ahí viene el Espíritu, o ya se fue, pero sientes su presencia. Cuando está la alabanza, cuando estamos orando, cuando está la predicación, y tú empiezas a llorar y no sabes por qué, y empiezas a temblar y no sabes por qué, es la presencia del Espíritu. Y el Espíritu va con sus hijos. Y ahí va Pedro a predicar y el Espíritu lo llenó todo. Esta es la forma en que el Espíritu está trabajando en el libro de Hechos, durante todo el libro de Hechos. Todos estos se bautizaron, no solamente se bautizaron, le rogaron a Pedro: quédate y enséñanos más. Quédate y enséñanos más. ¿Saben cuántas veces he escuchado en mi vida: pastor, quédate y enséñanos más? Lo he escuchado en 14, 15 años de pastorado, lo he escuchado 4 o 5 veces. A la mayoría de las veces escucho: ay, gloria a Dios que ya terminó porque me duele la espalda bien. Ya se va. Doy gloria a Dios por aquellos que me dicen: ya lo aburrimos, pastor, ¿verdad? No. Doy gloria a Dios por los que se iban de mi casa a la 1 de la mañana. Porque ahí está la necesidad y el Espíritu haciendo la obra. Amén. Hechos 11:1. Vamos a
continuar. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Amén. Mira qué chistoso. Los demás judíos, ellos habían sido alcanzados, perdonados, bendecidos. Ellos estaban sirviendo y siguiendo al Señor Jesús. Pero cuando se enteran que Pedro, un judío, fue a meterse a la casa de personas no judías, ¿recuerdas que los consideraban menos que perros? Y le empiezan a reclamar: ¿por qué vas y te metes a casa de los no judíos? ¿Por qué te metes a sus casas? Qué tremendo que ellos deberían de estar contentos. Ellos deberían de estar felices porque Dios está expandiendo la salvación. Pero están enojados. Están enojados. ¿Tú te enojas porque otros reciban? Gloria a Dios. Yo he encontrado mujeres que se enojan porque sus maridos reciben. Están aquí y están orando y Señor, y alcánzalo, y mira, y por favor, y ese hombre malvado. Y el día que el hombre conoce, ya les anda. Ay, pastor, ya me tiene harta, quiere estar orando todo el tiempo. Yo no quiero. Usted sabe que los jueves yo no voy. Y él de aferrado, vamos, todos los jueves, los martes, los viernes, todo. Qué bueno que aquí no hay de esas mujeres. Aquí pura entregada en el Señor. Amén. Gloria al Señor. De ahí el apóstol Pedro empieza a relatarles todo lo sucedido. Todo lo que sucedió se los empieza a contar. Vamos a leer el verso 15. Nos vamos a brincar estos versículos porque Pedro está recapitulando lo que pasó. Y vamos a leer a partir del verso 15. Los discípulos le están preguntando y Pedro empieza a contarles todo lo que sucedió. Verso 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. A todos. Mira, ya no discutieron. Cuando la Escritura dice callaron, Dios los desarmó. Él es Dios. También a ellos les ha dado salvación y vida eterna. Vamos al verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Gloria a Dios. Ahora nos da un brinco la historia y nos lleva a ver, los discípulos eran perseguidos en Jerusalén. Los que salen huyendo
van hablando el evangelio, van hablando del Señor Jesús a todos los judíos. Pero unos más bravos, no nada más le hablaron a los judíos, empezaron a hablar a todos y empezaron a creer en el Señor Jesús. Y la iglesia manda a Bernabé. Oye, acá ya la gente está creyendo, y mandan a Bernabé. Y Bernabé llega y dice, wow, muchachos, van bien, pueden ir mejor. Vengo, voy por Saulo. ¿Recuerdan a Saulo, el apóstol Pablo? ¿Recuerdan que era un hombre estudioso, un hombre que aprendió a los pies del mejor maestro, un hombre sabio? Bernabé dijo, ellos necesitan aprender. Fue por Saulo y durante un año estuvieron enseñando en la iglesia de Antioquía. Por primera vez a los creyentes se les llama cristianos. Ellos no se pusieron el nombre de cristianos. Nosotros no necesitamos ponernos el nombre de cristianos. La gente es la que necesita identificarnos como cristianos. ¿De qué me sirve a mí ponerle en el grupo de WhatsApp de mi cuadra? Hermanos, el jueves no me busquen, digo vecinos, no me busquen porque me voy a la iglesia. Porque por si no lo saben, yo soy cristiano, no como ustedes. Nos vemos. ¿De qué me sirve? Van a decir los vecinos, no, pues es que es cristiano, ya dijo. Pero sería preferible que en mi cuadra o en la calle la gente dijera, se me hace que es cristiano. Ve cómo habla, ve cómo se mueve, ve cómo dice, cómo piensa, es cristiano. Bueno, por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. ¿Cuánto tiempo se pasó Pablo enseñando en esa iglesia? Un año. Ojo, no estaba predicando, estaba enseñando. Cuando usted viene aquí, cada domingo, usted está escuchando una predicación, un mensaje de parte de Dios que apela a su mente, a su corazón, un mensaje que trata con problemas emocionales o espirituales. Hablamos y Dios nos da una palabra de Dios va a traer bendición para ti. O quiere que perdones porque quiere sanar tu corazón. Eso es predicar, un mensaje. Pero la enseñanza es lo que hacemos a través del discipulado y lo que hacemos a través de los jueves. Estamos estudiando la Biblia libro por libro. Y en el discipulado ustedes van a conocer doctrina. Hay una tercera forma que es paso a paso y que en algunos lugares, bueno, en tiempo de los judíos le llamaban llenarte del polvo del maestro. La tercera forma de aprender y de enseñar es vivencial. No te vas a sentar a tomar un discipulado. No te vas a sentar en tu silla a escuchar un estudio, pero tienes que trabajar con aquellos que trabajan. Amén. Tienes que ir atrás. ¿Quién ha aprendido un oficio o algo por estar siguiendo a una persona? ¿Quién ha aprendido a cocinar, a coser por seguir a una persona? ¿Alguno? A mí desde muy niño me llamó la atención la cocina. Tenía 8 años cuando hice mi primer arroz rojo. Tenía como 10 cuando hice mi primer rompope. Pero tenía una tía que estaba ahí diciéndome, muévele al arroz, ya se te quemó, tira ese arroz, no sirve. Y va de nuevo el arroz, y muévele al arroz, y muévele al arroz. Me quedó de lujo. Ya ahorita ya no me acuerdo cómo se hace, pero en aquel momento me quedó de lujo. ¿Cómo crees que vas a aprender simplemente por estar sentado? No. Por eso Dios te dio dones y talentos. Y los vas a desarrollar trabajando. Yo no me paré un día y dije, voy a predicar. Escribí un gran sermón y me aventé 1 hora predicando. Yo no hice eso. La primera vez que prediqué, me tardé 20 minutos. Ya no sabía qué hacer. Dije, hermanos, y así Moisés subió a todos los animales al arca. También apliqué la de vamos a Génesis, ahí al final de la Biblia. Predicaba porque Dios es grande. Y después de 20 minutos ya no sabía qué hacer. Yo decía, todo el mundo me está viendo, esperando como diciendo, ¿ya es todo? Ahora dicen, ya córtele. Pero estuve ahí. Escuché a mis pastores, aprendí de mis pastores.
¿Cómo vas a aprender tú? Trabajando. ¿Por cuánto tiempo estuvo un año? ¿Por cuánto tiempo estuvo Pablo en Antioquía enseñando? Un año. Enseñando, no estaba predicando, estaba enseñando. Y la gente aprendió y vivía lo que aprendía. Y por eso les empezaron a llamar cristianos. No por lo que sabían, por lo que hacían. Tú te puedes saber la Biblia al derecho y al revés, pero si no vives, de nada sirve. Si no tú usas tus dones y talentos, de nada sirve. Amén. Terminamos verso 27. Hechos 11:27, vamos a terminar, y dice así: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Amén. Bueno, ¿quieres saber por qué vino esa hambruna? ¿Y por qué los cristianos de Judea tenían hambre? Bueno, no se pierda el siguiente jueves el estudio del discipulado. Amén. Vamos a orar, con esto concluimos. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta noche, Señor, y lo que nos has enseñado a través de tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de tus siervos, Señor. Te pedimos, Dios, que esta congregación, que esta iglesia, Señor, sea una congregación de discípulos, una iglesia de discípulos. No queremos ser gente que llena un lugar. Ayúdanos, Dios, a resolver nuestros problemas, porque nosotros no hemos podido. Todos aquí, Señor, algunos están experimentando la crisis de la enfermedad. Algunos están atribulados por enfermedad, otros por escasez económica, Dios. Algunos tienen problemas emocionales, pero de todas esas cosas nos has rescatado y nos has enseñado a vivir sobre el problema de forma sobrenatural. Y nos has dado tu paz, la paz que nadie entiende, la paz que sobrepasa el entendimiento. Nos has dado tu paz, tu espíritu que nos hace estar en paz aún en medio de las circunstancias difíciles. Realmente, Dios, no podemos esperar un tiempo ideal para servirte. No va a haber un tiempo en el que estemos bien y listos para servirte, pero queremos servirte, Señor, aún con necesidades, aún con dolor, aún con problemas. Nos has llamado, Señor, para ser discípulos y queremos responderte. Queremos ir detrás de ti, Maestro. Enséñanos a vivir, enséñanos a amar, a perdonar. Enséñanos, amado Dios. Gracias por esta noche y las palabras que has hablado a nuestra mente y a nuestro corazón. Sobre todo, sácanos de la comodidad, Dios. Sácanos de la comodidad porque estamos muy cómodos, Señor. Estamos muy cómodos, Señor, recibiendo y no hemos dado. Sácanos de la comodidad, Señor, en el que vivimos, esa comodidad como cristianos de creer que ya la hicimos o que ya tenemos algo asegurado. Sabemos que la salvación tú no la has dado, Señor, que no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Tú nos has dado salvación a través de Jesucristo, pero por amor queremos servirte. Gracias te damos esta noche, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.